Mi padre me culpaba, diciendo que debí ser más responsable por el incendio. Pero la investigadora me defendió y me mostró un vídeo de seguridad. Alguien había entrado en mi apartamento 2 horas antes. Reconocí esa forma de caminar. Mi apartamento se quemó por completo 3 semanas antes de que me fuera para siempre. Llamé a mi madre desde el estacionamiento, todavía cubierta de humo. No me preguntó si estaba herida. Dijo, eso no es nuestro problema, Sofía. Quizás si no estuvieras tan ocupada empacando para abandonar a esta familia, nada de esto habría pasado. Mi padre tomó el teléfono y añadió, deberías haber sido más responsable. Siempre has causado más problemas de los que vales. Resuélvelo tú misma. Siempre lo haces. No discutí. Soy fotógrafa. Observo. Luego, la investigadora de incendios giró su portátil hacia mí. 2 horas antes del fuego, un hombre con una llave entró en mi apartamento llevando una bolsa. La cámara nunca captó su rostro. No era necesario. Conocía esa forma de caminar. La había observado toda mi vida. Pensaron que me quedaría callada, como siempre. Olvidaron lo que guardo. Mi nombre es Sofía Miller, tengo 33 años. Estaba de pie en el borde lejano del estacionamiento, envuelta en una manta naranja áspera que un bombero me había puesto sobre los hombros. Mi edificio era de 3 pisos de ladrillo y cableado viejo, y la esquina superior, mi esquina, todavía brillaba detrás de los camiones. Recuerdo el sonido más que la vista, no las llamas, las radios, las voces cortantes y tranquilas de personas cuyo trabajo era mantener la calma mientras mi vida se convertía en cenizas. Tenía mi teléfono en la mano porque había usado la linterna para bajar por la escalera trasera. Así que, lo primero que hice, antes incluso de pensarlo, fue llamar a mi madre. 33 años, y mi instinto cuando el suelo se desmoronaba bajo mis pies seguía siendo llamar a casa. Contestó al cuarto timbrazo. Podía oír la televisión detrás de ella. Algún programa con risas enlatadas. Es tarde, Sofía. Mamá, mi apartamento se está incendiando. Toda la unidad. Salí, pero todo. Mi voz hizo algo que no me gustó, así que la detuve. Hubo una pausa, no una pausa preocupada, sino una calculadora. Eso no es nuestro problema ahora mismo, dijo. Quizás si no estuvieras tan ocupada empacando para abandonar a esta familia, nada de esto habría pasado. Quiero ser honesta sobre lo que eso me hizo. Porque es importante para todo lo que vino después. No me hizo llorar. Me dejó en un silencio muy específico. El tipo de silencio que se produce cuando una foto que has estado revelando finalmente te muestra lo que estuvo ahí todo el tiempo. Luego mi padre tomó el teléfono. Oí los muelles de su sillón reclinable. Deberías haber sido más responsable, dijo. Siempre has causado más problemas de los que vales. Resuélvelo tú misma. Siempre lo haces. Resuélvelo tú misma. Siempre lo haces. Había oído esa frase toda mi vida. Solía sonar como un cumplido. Esa noche, de pie en un estacionamiento con todo lo que poseía ardiendo detrás de mí, finalmente sonó como lo que realmente era. Colgué. No dramáticamente. Simplemente aparté el teléfono de mi oreja y dejé caer la mano. Un bombero se agachó a mi lado y me preguntó si había alguien que pudiera venir a buscarme. Dije que no. La verdad es que había exactamente una persona en la tierra que habría conducido toda la noche por mí. Y vivía a 2000 kilómetros de distancia en Denver, que era el motivo de todo lo que había estado empacando. Se llamaba Liam. Le envié 3 palabras por mensaje de texto. Fuego. Estoy bien, porque si escribía más que eso, mis manos empezarían a temblar y las necesitaba firmes. Me quedé hasta que las llamas se redujeron a vapor y el equipo de bomberos me dejó ver lo que quedaba. Mi unidad era una cavidad negra. Y aquí está la parte a la que sigo volviendo. En medio de esa cavidad, medio colapsadas, estaban las cajas de cartón que ya había empacado. Todavía podía leer el marcador en la más cercana a la puerta, gris y ampollada por el agua. Cocina Denver. 3 semanas. Así de cerca estuve de irme.
Todo lo que necesitaba para empezar de nuevo había estado en esa unidad. Mis cámaras, mis lentes, 2 discos duros externos con una boda completa en ellos. La boda de los Johnson, 400 imágenes editadas que le debía a una novia en 9 días. Toda mi vida laboral y la vida que estaba a punto de construir sobre ella, todo en un pequeño cuadrado de suelo. Alguien lo sabía. Todavía no lo entendía, pero alguien sabía exactamente lo que había en esa habitación y exactamente cuándo me iba. A la mañana siguiente, mi padre volvió a llamar, no para ver cómo estaba. Llamó para contarme la historia antes de que yo pudiera contar la mía. Tu madre está disgustada, dijo. Ya sabes cómo se pone, pero realmente deberías haber tenido más cuidado con ese calefactor. Dejé pasar un segundo. Papá, no tengo un calefactor. La pausa de su parte fue lo interesante. No fue confusión. Fue la pausa de un hombre al que le habían entregado un guión y se había dado cuenta demasiado tarde de que había leído una línea que no le correspondía. Bueno, dijo, como sea que haya empezado, deberías haber sido más responsable. Dije, de acuerdo. Dije que me encargaría. Luego me senté en la habitación del motel en la que la Cruz Roja me había alojado y pensé en esa palabra, calefactor. Él ya tenía la palabra. Alguien se la había dado antes de que las cenizas siquiera se enfriaran. Eso fue lo primero que no encajaba. Soy fotógrafa. Notar lo que no encaja es todo el trabajo. 3 días después del incendio, recibí una llamada de una mujer llamada Detective Roberts. Era la investigadora de incendios asignada a mi caso y me pidió que fuera a responder algunas preguntas. Dije, por supuesto. Asumí que era rutina, papeleo del seguro, una formalidad. Su oficina era pequeña y con demasiada luz, el tipo de habitación que huele a café quemado y alfombra vieja. Tenía una carpeta y un portátil y una forma de mirarte que te hacía sentir que la verdad ya estaba sobre la mesa y que solo estaba esperando a que te dieras cuenta. Empezó suavemente. ¿Dónde estaba yo cuando empezó? Cuando había estado por última vez en la unidad. ¿Fumaba? ¿Usaba velas? Usaba, dijo, observándome, un calefactor. No, dije. Nunca he tenido uno. Lo anotó y lo subrayó. Luego me pidió que le contara con mis propias palabras lo que mis padres habían dicho cuando los llamé. Se lo conté, sin adornos. Dije que mi madre me dijo que no era su problema y que mi padre me dijo que fuera más responsable. La detective Roberts dejó su bolígrafo y me miró durante un largo momento. ¿Responsable de qué exactamente? Dijo. Porque esto no parece culpa suya, señorita Miller. Le pregunté a qué se refería. En lugar de responder, giró su portátil hacia mí y presionó play. Era una grabación de seguridad de la entrada principal del edificio y del pasillo del 3er piso. 2 cámaras separadas con marca de tiempo. La imagen era granulada y gris, como siempre son esas cámaras. La había preparado en un punto específico. La marca de tiempo decía 7:58 de la tarde, 2 horas antes de que sonaran las alarmas de humo. Una figura entró por la puerta principal del edificio. No llamó al timbre. Sabía el código del teclado. Vi su mano moverse sobre él sin dudar. Subió las escaleras. Bajó por el pasillo del 3er piso hacia mi puerta. Llevaba una bolsa de lona al hombro. Y en mi puerta, se detuvo, sacó algo de su bolsillo y entró con una llave. Las cámaras nunca me mostraron su rostro. La luz del pasillo estaba detrás de él, y la resolución lo convirtió en una silueta. La detective Roberts me observaba mientras yo miraba. No podemos identificarlo a partir de esto, dijo. El ángulo es malo y el archivo es de baja calidad, pero alguien con una llave estuvo dentro de su unidad 2 horas antes de que se incendiara. Eso cambia las preguntas que estoy haciendo. La escuché. Entendí cada palabra. Y debajo de todo eso, mi atención se había enganchado en algo que ella no podía ver, porque solo puedes verlo si has estudiado un cuerpo como yo he estudiado los cuerpos durante 15 años. La forma en que caminaba. Su cadera derecha caía un poco en cada paso, y su pie derecho giraba hacia afuera al aterrizar, un pequeño tic que arrastraba desde que se lesionó la rodilla jugando al fútbol en su último año de instituto.
Había fotografiado esa forma de caminar en graduaciones y días de acción de gracias y una boda. La había corregido en 100 retratos familiares, angulando a la gente para que no se notara. Conocía esa forma de caminar. Le pertenecía a mi hermano. No dije su nombre. Quiero que entiendan lo difícil que fue eso y lo extraño y lo mucho que me dijo sobre la persona que todavía era en ese momento. Mi apartamento se había incendiado. Mis padres me habían dicho que no era su problema. Y mi primer instinto, al ver la prueba de que alguien a quien amaba había entrado en mi casa con una bolsa 2 horas antes de que se incendiara. Mi primer instinto fue protegerlo. No estoy segura, le dije a la detective Roberts. Está demasiado oscuro. No puedo decir quién es. Esa fue la primera mentira que dije para proteger a mi hermano. No sería la última cosa que me hizo cuestionar. La detective Roberts no me presionó. Solo asintió, como se asiente a un testigo que no está listo, y me dijo que la llamara si recordaba algo. Dijo que el caso permanecería abierto. Dijo las palabras origen y causa e indeterminado pendiente. Y entendí que era una persona cuidadosa que no diría más de lo que pudiera respaldar. Me gustó por eso. Era lo opuesto a todos con los que había crecido. Me acompañó a la salida. En el estacionamiento, me senté en mi coche durante mucho tiempo sin arrancarlo. Seguía reproduciendo esos 2 segundos de metraje. La cadera, el pie, la silueta de un hombre que habría reconocido con los ojos vendados desde un tren en marcha en el otro extremo de una calle oscura. Me dije a mí misma que podría estar equivocada. Soy una profesional en la lectura de cuerpos. Y me senté allí y me dije que un profesional aún podría estar equivocado. Es notable las cosas que te dirás para evitar saber lo que ya sabes. Para entender por qué mentí por él, por qué cualquiera en mi familia siempre mintió por él, tienes que entender el papel en el que nací. Yo era la que resolvía las cosas. Ese era mi rol, asignado antes de que tuviera edad suficiente para rechazarlo. Mi hermano mayor, Ethan, me llevaba 3 años, y Ethan era el proyecto. Ethan era el que necesitaba ser vigilado, salvado, encubierto, perdonado. Yo era la que estaría bien. Sofía lo resolverá. Lo escuché en cada cena de mi infancia. Sonaba como un elogio. Era una descripción del trabajo. Cuando éramos niños, el plato de Ethan se llenaba primero. Sus problemas se resolvían primero. Cuando destrozó el coche a los 17, mis padres reorganizaron un poco su calma, lo pagaron y nadie volvió a mencionarlo. Recuerdo que a los 14 años quería una cámara, una de verdad, usada, por $90 en una casa de empeños a 3 pueblos de distancia. Había ahorrado 45 por mi cuenta, paseando perros y cuidando niños, y le pedí a mi padre el resto, no como un regalo, como un préstamo. Levantó la vista del periódico y me dijo amablemente que yo era el tipo de chica que podría encontrar la manera de ganar el resto. ¿Y no era esa una lección mejor, de todos modos? Ese mismo mes, fue cofirmante de un préstamo para la primera camioneta de Ethan. Gané el resto. Me llevó hasta el invierno. Y cuando finalmente salí de esa casa de empeños con la cámara en mis manos, recuerdo sentirme orgullosa de una manera que ahora entiendo que también estaba un poco rota, porque había aprendido la lección exacta que querían que aprendiera. Que siempre me entregarían la cuenta y me llamarían fuerte por pagarla. Cuando necesitaba ayuda, me decían que fuera ingeniosa, que lo resolviera. Y lo hacía. Siempre lo hacía. Durante 20 años, confundí ser útil con ser amada. Me volví buena en eso. Honestamente, esa es la parte que nadie te cuenta. Si pasas toda tu infancia siendo la persona confiable, te vuelves genuinamente confiable. Pagué mi propia universidad haciendo sesiones de fotos de compromiso los fines de semana. Construí un negocio real, y cuanto mejor me volvía para sobrevivir sin ayuda, más lo tomaba mi familia como un permiso para dejar de ofrecerla. A finales de mis 20, no solo era la confiable. Era el banco. Lo sumé todo una vez hace un par de años y luego deseé no haberlo hecho. $90.000 repartidos en 8 años de solo por esta vez. La transmisión de mi padre, el trabajo dental de mi madre, el alquiler de Ethan más veces de las que puedo contar, siempre enmarcado como un préstamo, nunca devuelto.
Mantuve un registro, no porque planeara cobrarlo, sino porque llevar registros es un reflejo para mí. En mi trabajo aprendes que la memoria miente y los archivos no. El mes en que todo cambió fue el mes en que finalmente dije que no. Porque había conocido a Liam, porque la dueña de un estudio en Denver llamada Sarah Jenkins había visto mi trabajo y me había ofrecido un puesto de plantilla real con seguro médico real. Porque había firmado un contrato de arrendamiento de un apartamento de una habitación cerca de un parque. Y por primera vez en mi vida, había una puerta en algún lugar del mundo con mi nombre en los papeles y el de nadie más. Denver no era una ciudad para mí. Era la primera puerta por la que podía caminar en mis propios términos. Había ahorrado $54,000 para ello. Cada dólar ganado, la mayoría en incrementos de $20 de bodas y sesiones de recién nacidos y retratos para personas que querían parecer empleables. Ese dinero era todo el plan. El depósito, el camión de mudanzas, el colchón que necesitas cuando empiezas de nuevo en un lugar que aún no te conoce. Le dije a mi familia que me mudaba en enero. La respuesta de mi madre en ese momento pareció casi amable. Solo me preguntó una cosa, y lo preguntó a la ligera. De la forma en que preguntas sobre el tiempo. Seguirás ayudando a tu hermano, ¿verdad? Incluso desde allí. No entendí la pregunta entonces. Le dije que ya veríamos. Ahora sí la entiendo. Esa pregunta no era sobre geografía. Era sobre suministro. Una semana antes del incendio, Ethan me llamó. Quería almorzar, ponernos al día antes de que nos dejes. Fue cálido de una manera que me puso en guardia, porque cálido no era el estado por defecto de Ethan conmigo. Comimos sándwiches en un lugar cerca de su apartamento. Preguntó por Denver, por Liam, por el estudio. Luego, a mitad de camino, las preguntas cambiaron de forma. Así que esta mudanza, dijo, sin mirarme, quitando la etiqueta de su botella. Tiene que ser cara. Debes haber estado ahorrando desde siempre. Un tiempo, dije. Más o menos. Sonrió cuando lo dijo como si no fuera nada. Solo pregunto porque Jessica y yo estamos tratando de hacer un presupuesto para la boda, y no tengo idea de cuánto cuesta nada de esto ya. Le di una cifra vaga, miles por debajo. Algún instinto que no pude nombrar me lo dijo. Asintió lentamente, y lo vi hacer una pequeña aritmética detrás de sus ojos que no entendí en ese momento. Siempre caes de pie, dijo finalmente. Es honestamente un poco injusto. Cuando nos levantamos para irnos, noté lo que llevaba puesto. Mi vieja chaqueta de campo de lona. La que había pensado que había perdido hace 2 años. La que había buscado y lamentado un poco porque me quedaba perfecta. Me pilló mirándola. La encontré en el garaje de mamá, dijo. No te importa, ¿verdad? Tienes dinero para una nueva. Lo dejé pasar. Dejaba pasar muchas cosas en aquel entonces. Dejar pasar las cosas era otra habilidad que me habían inculcado. Aún no sabía que un hombre que tiene tu chaqueta y tu llave y una razón para necesitar tu dinero es un hombre que ya ha empezado a entrar en tu vida. La semana que dejé de decir que sí fue la semana en que todo se incendió. Me llevó más tiempo del que me gustaría admitir escuchar cómo sonaban esos dos hechos uno al lado del otro. Después de la entrevista con la detective Roberts, no podía quedarme quieta en esa habitación de motel. Así que hice lo que siempre hago cuando una imagen no se enfoca, fui a buscar el detalle que faltaba. Conduje hasta la casa de mis padres. Me dije a mí misma que iba en busca de apoyo, aunque sabía que no era cierto. Iba a mirar. Mi madre me dejó entrar con la particular alegría que usa cuando ha decidido que un tema está cerrado. Me ofreció café. Habló de la prometida de Ethan, Jessica, y de la fiesta de compromiso que estaban planeando, y de cómo la familia de Jessica era encantadora, gente de verdadera calidad. Ethan lo está haciendo tan bien, dijo, llenando la tetera. Finalmente está poniendo su vida en orden. Esta chica es realmente buena para él. Parece feliz, dije, lo cual era cierto, y no le dije nada. Lo es, por eso, se detuvo, dejó la tetera, eligió un camino más suave, por eso este es un momento tan difícil para la familia. Todos necesitamos unirnos ahora mismo, no separarnos.
No preguntó en ningún momento dónde dormiría esa noche o si tenía ropa para una entrevista de trabajo o si estaba bien. Preguntó si todavía podría hacer las fotos de la fiesta. Me quedé en la cocina mientras hablaba y miré la pared junto a la puerta trasera donde mis padres guardaban un pequeño perchero de latón para llaves de repuesto. Cada gancho tenía una tira de cinta de etiquetas debajo con la letra de mi madre. Garaje. Cobertizo. Icen. Y el último, el que había estado allí durante 6 años, desde que les di una copia por si acaso, en caso de emergencia. Sof. El gancho debajo de mi nombre estaba vacío. Mamá, dije, manteniendo la voz tranquila. ¿Dónde está mi llave de repuesto? La que guardas aquí. No se dio la vuelta desde el mostrador. Está en un lugar seguro. ¿En un lugar seguro dónde? Olivia, un poco de filo ahora. ¿Importa? Tu apartamento ya no existe. Tenía razón en que el apartamento ya no existía. Se equivocaba en que no importaba, porque la llave de un lugar que ya no existe solo es interesante si alguien la usó antes de que el lugar dejara de existir. Lo dejé estar. La abracé al despedirme, y mientras caminaba hacia mi coche, comprendí que no iba a conseguir la verdad servida en bandeja en esa casa. Iba a tener que construirla como construyo todo, una exposición a la vez. La siguiente pieza vino de un hombre llamado M.R. Henderson. Hank vivía al otro lado del pasillo de mi unidad, había vivido allí antes de que ambos fuéramos desplazados. Tenía unos 70 años, un maquinista jubilado, el tipo de vecino que firmaba por tus paquetes y se quejaba de ello con cariño. El edificio lo había alojado en un motel a 2 puertas del mío. Llamé porque quería asegurarme de que había salido bien, y porque una parte de mí ya había comenzado a recopilar. Hank estaba bien, conmocionado, pero bien. Nos quedamos en su puerta y hablamos sobre el incendio y luego, casi como una ocurrencia tardía, dijo, ¿sabes? Tengo uno de esos timbres con vídeo. Lo instalé el año pasado después de que alguien robara un paquete. Apunta al pasillo. No sé si grabó algo, pero el tipo del seguro nunca me lo pidió. Le pregunté con la mayor firmeza que pude si podía verlo. Sacó su teléfono, un modelo antiguo con la batería al 12%, y abrió la aplicación. Guardé los clips, dijo. Pensé que alguien podría quererlos. Aunque no te va a gustar. Presionó play. Misma noche, misma marca de tiempo, más o menos. Y allí, en la cámara de la puerta de Hank, estaba la misma figura de la grabación del edificio, pero más cerca y más estable, la misma bolsa de lona, la misma postura de los hombros y la misma forma de caminar. La cadera derecha cayendo, el pie derecho girando hacia afuera mientras pasaba por la puerta de Hank y se detenía en la mía. 2 cámaras ahora. 2 dispositivos independientes propiedad de 2 personas que nunca se habían conocido, coincidiendo sobre el mismo cuerpo moviéndose por el mismo pasillo. Las cámaras no coordinan sus mentiras. Por eso confío más en ellas que en las personas. Pero la cámara de Hank, como la del edificio, nunca me dio una cara limpia. Pasó bajo la luz del pasillo con la cabeza gacha, y para cuando se giró hacia mi puerta, ya estaba de nuevo en la sombra. Así que tenía 2 grabaciones de un hombre que estaba casi segura que era mi hermano entrando en mi apartamento 2 horas antes de que se incendiara, y todavía no podía probar que era él. Tenía una forma de caminar. Una forma de caminar no es un nombre. Le di las gracias a Hank. Le pedí que guardara los clips y no los borrara. Y me ofrecía ayudarlo a hacer una copia de seguridad, lo cual me dejó hacer porque hacer copias de seguridad es lo único en lo que soy realmente buena. Conduciendo de vuelta al motel, algo surgió en mi memoria que me hizo detenerme. Yo también tenía una cámara. No solo las que se habían quemado. Había instalado un timbre con vídeo en mi propia unidad un año antes, igual que Hank, después de los mismos robos de paquetes. Y esa cámara subía cada clip a la nube automáticamente, en el segundo en que lo grababa. El dispositivo en sí se había derretido en el fuego. Pero el metraje había salido del edificio la misma noche en que se hizo, de la misma manera que desearía haberlo hecho yo. Me senté en mi coche en el estacionamiento del motel e inicié sesión en la aplicación de mi teléfono con manos que, por una vez, no estaban del todo firmes. La cuenta se cargó, la pequeña rueda giró, y allí estaban,
4 clips de esa tarde de viernes, pequeñas miniaturas grises esperando. No había sombra en la que esconderse en mi propia puerta. Mi cámara estaba montada justo encima de la mirilla, iluminada por la lámpara del porche, en ángulo directo hacia quienquiera que estuviera en mi felpudo. Abrí el clip con la marca de tiempo 7:59 de la tarde. Era Ethan, cara completa, levantada por medio segundo hacia el sonido del timbre de mi cámara, luego hacia abajo de nuevo. Mi hermano con mi vieja chaqueta de campo de lona, una bolsa de lona al hombro, sosteniendo una llave frente a mi cerradura. Y en el llavero, captando la luz, estaba la pequeña etiqueta de latón que había puesto en esa copia de seguridad hace 6 años, la que tenía mi nombre grabado. La llave Soft, la que había desaparecido de la pared de mi madre. Lo vi intentar con la cerradura. Se atascó como siempre se atascaba. La movió 2 veces, exactamente de la misma manera que yo tenía que hacerlo, y entró. Quiero decirles que sentí rabia. Lo que realmente sentí fue un frío y una claridad inmensos, la sensación que tengo en la última hora de una larga sesión de fotos cuando la luz es finalmente la correcta y sé exactamente lo que estoy haciendo. Mi hermano tenía una llave con mi nombre y la había usado para entrar en mi casa 2 horas antes de que esa casa se incendiara. Finalmente lo tenía en la puerta. Lo que aún no tenía era el porqué. Y esto es algo con lo que me obligué a sentarme. Sola en ese coche antes de hacer nada. Un hermano con una llave no es un crimen. Mi cámara demostró que estuvo allí. No demostró que encendió nada. No demostró intención. Si entraba en la oficina de la detective Roberts con un clip de mi hermano entrando en mi apartamento y nada más, la historia no sería un incendio provocado. La historia sería una mujer culpando a su familia por un accidente porque estaba, en palabras de mi madre, tan ocupada empacando para abandonarlos. El acceso no es la intención. Todavía me lo digo a mí misma. Necesitaba la razón por la que vino y necesitaba la razón por la que mintieron. También había una fecha límite presionándome todo el tiempo. Y lo menciono porque es el tipo de cosa que revela a una persona. Le debía a la novia de los Johnson su galería de bodas, 400 imágenes que entregar en días, y mi ordenador y mis discos duros eran una mancha negra en el suelo de un edificio condenado. Cualquier persona razonable habría pedido una prórroga. Casi no lo hice porque había hecho una copia de seguridad de los archivos RAW en la nube la noche de la boda, como hago con todo, y encontré un portátil barato y una prueba gratuita del software. Y me senté en ese motel y terminé la edición a las 2 de la mañana con la luz del estacionamiento entrando por las cortinas. Lo entregué con 4 días de retraso con una disculpa. Ella fue amable. Les cuento esto no porque me haga admirable, sino porque me explica. Cuando el suelo cede, no me desmorono. Hago copias de seguridad. Es el hecho más importante sobre mí. Y es lo único que mi familia, en toda su cuidadosa planificación, olvidó tener en cuenta. Así que hice lo único que mi familia siempre había confiado en que haría. Lo resolví. Simplemente no lo resolví para ellos esa vez. Lo resolví para mí. Si esta historia ya te pesa en el pecho, si alguna vez has sido la persona en la que toda tu familia se apoyó, hasta el día en que necesitaste que alguien se apoyara en ti, hazme un favor y deja un comentario diciendo desde dónde estás escuchando. Y si crees que ya sabes por qué mi hermano cruzó esa puerta, espera un momento. Estás cerca. Pero no has llegado del todo. La familia se enteró de que estaba haciendo preguntas antes de que yo les dijera nada a ninguno de ellos. Así es como funcionan las familias como la mía. La información viaja en una corriente que no puedes ver. Empezó con el chat grupal. Mi madre me añadió a un hilo con mi padre y Ethan y un par de tías. Y los mensajes eran todos de un sabor muy particular de preocupación. Estamos todos muy preocupados por Sof, escribió mi madre. Ha estado bajo mucha presión con esta mudanza, perder el apartamento además de todo. Solo espero que se esté cuidando y no esté entrando en barrena. Entrando en barrena. Ahí estaba. Pobrecita, siempre ha sido muy nerviosa, añadió una tía. ¿Recuerdan cómo estaba después de la universidad? No había estado nerviosa después de la universidad. Había tenido 3 trabajos. Pero eso es lo que pasa con una narrativa familiar. No tiene que ser verdad.
Solo tiene que ser repetida por suficientes personas que amen a la persona que la repite. Ethan escribió durante mucho tiempo. Vi los 3 puntos aparecer y desaparecer. Aparecer y desaparecer. Finalmente, seamos amables con ella. Los accidentes ocurren. No es culpa de nadie. No hagamos esto más grande de lo que necesita ser. No es culpa de nadie. De la única persona que podía probar que había estado en mi puerta. No solo estaban encubriendo. Estaban escribiendo la versión que todos creerían antes de que yo pudiera ofrecer otra. Si ahora me presentaba y decía que mi hermano había estado en mi apartamento, sería la hermana que estaba entrando en barrena, atacando, incapaz de asumir la responsabilidad, exactamente como se anunciaba. Así que tomé una decisión que me pareció extraña incluso mientras la tomaba. Dejé de discutir. No respondí en el hilo. No me defendí. He aprendido que no se puede ganar una guerra por una historia gritando tu versión en la misma habitación. Recopilas y esperas la habitación adecuada. Mi madre me llamó directamente la noche siguiente, no para disculparse por el hilo, sino para controlarme. Espero que no estés sacando demasiadas conclusiones, dijo. Ya sabes cómo habla esta familia. No significa nada. No estoy sacando ninguna conclusión, dije. Solo estoy gestionando mi seguro. Una pausa. La investigadora llamó a casa, Sofía. Su voz tenía una nueva tensión. Y esa tensión me dijo más que cualquier cosa que dijera. Le hizo algunas preguntas a tu padre. No la incitaste tú, ¿verdad? Respondí a sus preguntas, eso es todo. Porque eso sería algo muy feo que hacerle a tu familia por un accidente. Tu hermano está en un momento frágil ahora mismo. Y si conviertes esto en algo que no es, lo vas a destruir. ¿Es eso lo que quieres? ¿Destruir a tu hermano porque estás enfadada por un incendio que nadie pudo haber evitado? Ahí estaba, no una defensa, una advertencia disfrazada de preocupación. No me estaba pidiendo que fuera justa. Me estaba pidiendo que me callara y estaba usando la palanca más antigua que tenían. La idea de que mi ira era lo peligroso en esta familia, que mi verdad era la bomba. Que si algo explotaba, sería mi culpa por encender la mecha al negarme a tragarla. No quiero destruir a nadie, mamá, dije. Y lo decía en serio. Solo quiero saber qué pasó en mi apartamento. No pasó nada, dijo demasiado rápido. No pasó nada. Dejé que el silencio se asentara. Luego le dije que la vería en la fiesta, y colgué antes de que pudiera oír que me había dado cuenta de lo rápido que había respondido a una pregunta que no había terminado de hacer. El siguiente mensaje fue de Jessica. Solo había conocido a la prometida de Ethan un puñado de veces. Jessica Davis era amable de una manera sin complicaciones que había empezado a resultarme casi dolorosa, porque claramente no tenía idea de con quién se iba a casar. Me envió un mensaje privado y su mensaje fue tan tierno que me hizo un nudo en la garganta. Hola Sofía, siento muchísimo lo de tu apartamento. Ethan está devastado por ti. Sé que las cosas están tensas ahora mismo, pero por favor, no dejes que este incendio se interponga entre la familia, ¿vale? Realmente queremos que vengas a la fiesta de compromiso. No sería lo mismo sin ti. Envió una foto de su anillo. Estaba feliz. Pensaba que estaba protegiendo una boda. No tenía idea de quién la iba a pagar. Y luego la petición llegó, puntual, con la voz de mi madre esta vez. Cariño, sé que es un momento difícil, pero ¿harías las fotos en la fiesta de Ethan y Jessica? Eres tan talentosa, y significaría mucho. La familia ayuda a la familia. Acababan de decirme que mi casa quemada no era su problema. Y ahora querían que la mujer cuya casa se había quemado se quedara en un rincón fotografiando su celebración gratis. Dije que sí. Quiero ser clara sobre porque es la bisagra sobre la que gira todo. No dije que sí para mantener la paz. Dije que sí porque me acababan de entregar lo único que me faltaba. Una habitación. Una habitación llena de testigos en una noche en la que mi hermano estaría demasiado ocupado siendo adorado como para vigilarme. Una habitación que ellos controlaban hasta que dejaron de hacerlo. Si querían que estuviera detrás de una cámara de nuevo, bien.
Traería la cámara y traería todo lo que el fuego debía borrar. La razón se fue armando durante las siguientes 2 semanas, en pedazos, como lo hacen las razones. La primera pieza fue un número, y vino de un hombre llamado Dave, que es camarero en un lugar que Ethan solía frecuentar. Pasé una tarde con la excusa de dejar tarjetas de visita. Había fotografiado un evento allí una vez y Dave y yo nos pusimos a hablar. ¿Tu hermano sigue apostando como antes?, preguntó Dave, limpiando la barra. Lo dijo a la ligera. Como quien menciona el tiempo. No sabría decirte, dije. No somos tan cercanos. Probablemente sea lo mejor. Miró a su alrededor, bajó un poco la voz. Se metió hasta el fondo con las apuestas deportivas online. Muy a fondo. Dejó de venir hace unos meses. Oí que era porque algunas personas lo estaban buscando y este no era un buen lugar para ser encontrado. Se encogió de hombros. No es asunto mío. Solo que siempre me cayó bien. Odio verlo así. Dije algo evasivo y le di las gracias. No presioné. Presionar hace que la gente sea cuidadosa. Simplemente lo archivé y dejé que el número que había insinuado se sentara junto al número que ya sabía que estaba en mi cuenta de ahorros, y esperé a ver si alguna vez se encontrarían. La segunda pieza confirmó la primera. Unos meses antes, Ethan había enviado un mensaje al chat familiar que claramente estaba destinado a otra persona. Una captura de pantalla de una demanda de pago, un saldo de cuenta, una fecha de vencimiento. Lo borró en un minuto, pero soy una persona que hace capturas de pantalla por reflejo, y todavía la tenía. $70.000. Eso era lo que mi hermano debía el mes en que mi dinero del alquiler dejó de fluir hacia él. $70.000 de deuda. $54.000 de mis ahorros en una cuenta a mi nombre a punto de salir del estado. No necesitaba que mi apartamento desapareciera. Necesitaba que me quedara. Necesitaba que el banco permaneciera abierto. La tercera pieza es la que todavía me deja sin aliento. Estaba revisando mis propios registros bancarios. Había solicitado un año completo de extractos para la reclamación del seguro, y encontré una transferencia que habría olvidado. 8 meses antes, mi madre me había llamado llorando por una emergencia familiar, algo sobre las facturas médicas de mi padre, y me pidió que enviara $12.000 para ayudar. Lo había enviado. Por supuesto, lo había enviado. Siempre lo enviaba. La nota de la transferencia, de mi puño y letra en el formulario, decía familia. Pero la cuenta a la que fue no era la de mi padre. Cuando finalmente miré de cerca los detalles de la ruta, el dinero había ido a Ethan. La emergencia médica de mi padre había sido la deuda de mi hermano con una máscara, y yo la había pagado y les había agradecido por dejarme hacerlo. Y luego encontré el mensaje de voz. Era viejo, de esa misma época, uno que había guardado y nunca borrado porque lo guardo todo. Mi padre, pensando que me estaba dejando una nota rápida, sin darse cuenta de que todavía estaba grabando después de haber dicho la parte que quería decir. Su voz, casual, hablando con alguien en la habitación con él. Mi madre, supongo. No te preocupes por el lío de Ethan, estaba diciendo. Sofía siempre responde. Ese dinero suyo es básicamente nuestro de todos modos. Ese dinero suyo es básicamente nuestro. Me senté con eso durante mucho tiempo. Habían gastado mi futuro en sus cabezas antes de que yo hubiera terminado de empacarlo. En su versión del mundo, mis $54.000 nunca fueron míos. Eran un recurso familiar que casualmente estaba temporalmente en mi posesión. Y mi partida no era una hija comenzando una vida. Era un activo saliendo por la puerta. Nunca fui una niña que estaban criando. Fui una cuenta que estaban gestionando. Y ahora entendía la frase que había comenzado todo esto. Cuando mi madre dijo, eso no es nuestro problema, de pie en su cocina con la televisión encendida mientras mi casa ardía, no había sido simple frialdad. Había sido una puerta que estaba tratando de mantener cerrada. Porque si el incendio se investigaba, si alguien sacaba las grabaciones, si alguien preguntaba quién tenía una llave, todo conducía a un gancho en su pared con mi nombre debajo y un hijo con $70.000 de razones para hacerme quedar. No es nuestro problema, no fue crueldad. Fue una mujer apoyando todo su peso contra una puerta.
Decidí entonces abrirla en una habitación que ella no podría despejar. La fiesta estaba programada para un sábado a mediados de abril en un salón de banquetes de un restaurante. Unos 80 invitados, ambas familias, todas las tías, todos los viejos amigos, los padres de Jessica que habían volado, una presentación de diapositivas completa, un brindis, todo. Mi madre me había puesto a cargo de las fotos y la presentación de diapositivas, y lo había dicho como si me estuviera haciendo un favor. Esto es lo que hice en los días previos, y lo hice con cuidado porque no estoy interesada en el tipo de justicia que se desestima por un tecnicismo. Primero, tomé todo lo que tenía. Los clips de la nube de mi timbre, la grabación del pasillo de Hank, la grabación de la llamada de la noche del incendio, los registros bancarios, la captura de pantalla de la deuda, y se lo llevé todo a la detective Roberts a su oficina, de forma oficial. Quiero ser clara sobre eso, porque sé cómo suelen ir estas historias y esta no es así. La investigadora tenía su copia de todo a través del canal adecuado antes de que yo siquiera creara una presentación de diapositivas. El lado criminal del asunto era suyo, y se lo entregué, y dejé que hiciera su trabajo. Lo revisó durante mucho tiempo, clip por clip, página por página, tomando pequeñas notas. Cuando llegó a la grabación de mi timbre, la cara de Ethan, la llave, la etiqueta de latón con mi nombre, se detuvo y la vio 2 veces. Ese es su hermano, dijo. No era una pregunta. El que no pudo identificar la última vez. Ese es mi hermano, dije. Lo siento. Lo siento, dije. No estaba segura. Quería estar equivocada. No me regañó por ello. Solo asintió como si hubiera visto a 100 personas querer estar equivocadas sobre alguien a quien amaban. Luego me dijo, de la manera cuidadosa en que hablan los profesionales cuando no quieren prometerte el cielo, lo que podía y no podía decir. La grabación de Ethan entrando con la llave era significativa. El patrón de acelerante que su equipo había encontrado en el balcón, una lata de líquido para encender parrillas, no un calefactor, era inconsistente con un accidente. El material financiero proporcionaba un motivo con el que un detective podría trabajar. Pero fue clara sobre los límites de su propia autoridad. Yo determino el origen y la causa, dijo. No hago arrestos y no decido los cargos. Lo que puedo hacer es remitir esto, con todo lo que me ha traído, al jefe de bomberos y a un detective, y lo haré. Pero estas cosas se mueven lentamente y no le diré cómo termina porque aún no lo sé y no les miento a las víctimas. No les miento a las víctimas. No tenía idea de lo que esas 4 palabras me hicieron. Sentada en una familia donde mentirme había sido una especie de lengua materna. Fue honesta conmigo, lo cual fue más de lo que nadie con quien estaba emparentada había sido jamás. La presentación de diapositivas era la otra cosa. Y la presentación de diapositivas no era para el jefe de bomberos. Era para la habitación. Porque un caso criminal tomaría meses y ocurriría silenciosamente en oficinas con abogados. Y mientras tanto, una buena mujer llamada Jessica iba a levantarse frente a 80 personas y prometer toda su vida a un hombre que había quemado la casa de su hermana y estaba financiando la nueva con el futuro robado de su hermana. Ella merecía saber eso antes de decir la palabra, sí de verdad. La investigadora tenía su copia. Esta era para las personas que ya habían decidido que yo estaba mintiendo, así que la construí para que pareciera un tributo. Fotos de bebé de Ethan, incómodas fotos de graduación de la adolescencia, un montaje con una canción que le gustaba a Jessica. Y al final, después de la parte cálida, incorporé una segunda sección. Una línea de tiempo. 2 clips. La verdad en sus propios pasos. La construí para que pareciera un regalo. Era una advertencia que ella merecía antes de prometer su vida. El día antes de la fiesta, Ethan pasó por el motel para ver cómo estaba. Estaba de buen humor, expansivo, generoso con su simpatía de una manera que le permitía sentirse como la persona superior. Se sentó en el borde de la triste cama del motel y me dijo que yo caería de pie. Siempre lo haces, Sof, dijo. Es honestamente una especie de superpoder. Dejemos todo este asunto del incendio atrás. Sí. Por el bien de mamá, por la fiesta. Me dio una palmada en el hombro al levantarse para irse. Y en el dorso de su mano,
en la parte carnosa del pulgar, había una quemadura en proceso de curación, un parche de piel brillante del tamaño de una moneda de 25 centavos, del tipo rosado que lleva unas semanas cicatrizando. Me pilló mirando y se bajó la manga sobre ella y dijo que había agarrado una sartén caliente. Tenía una quemadura en proceso de curación en la mano y ni idea de que yo ya había visto el resto. Esa misma noche, Jessica me envió un mensaje de texto. Empezó como una charla trivial sobre la fiesta. Y luego, porque es el tipo de persona que dice en voz alta las cosas que la gente cuidadosa se guarda, se emocionó con su futuro. Incluso encontramos una casa que nos encanta, escribió. Los padres de Ethan están siendo tan generosos. Nos van a regalar el pago inicial. $54.000. ¿Puedes creerlo? No paro de decirle que su familia es increíble. $54.000. Lo leí 3 veces. Mis padres no tenían $54.000. Mis padres nunca habían tenido $54.000. Había exactamente una persona en esta familia con $54.000 y estaban en su cuenta destinados a una ciudad a 2.000 kilómetros de distancia. No solo iban a evitar que me fuera. Iban a tomar el dinero que dejaría atrás y dárselo a Jessica como regalo de bodas y llamarse a sí mismos generosos. No respondí de inmediato. Me senté con el teléfono en las manos en la oscuridad. 1 hora más tarde, Jessica volvió a enviar un mensaje, y esta vez no había signo de exclamación, solo 4 palabras. ¿Dinero de dónde, Sofía? Algo en su cabeza había hecho las mismas matemáticas que yo. Aún no sabía la respuesta, pero había sentido la forma de la pregunta, y era demasiado honesta como para no sentirla. Respondí con una línea. Ven a la fiesta, mira toda la presentación de diapositivas, luego pregúntale a Ethan. El salón de banquetes brillaba. Había guirnaldas de luces y una larga mesa y una pantalla de proyector en el frente, en blanco y esperando. 80 personas con sus mejores galas, sosteniendo bebidas, riendo. Mi madre se movía por la sala como una candidata. Mi padre estaba junto a la barra con sus viejos amigos, relajado por primera vez en semanas, porque hasta donde él sabía, todo estaba bajo control. El incendio fue un accidente. La hija estaba entrando en Barrena silenciosamente y el dinero era básicamente suyo. Yo estaba en la parte de atrás con mi cámara y por una vez todos miraban la habitación a la que yo apuntaba. Jessica me encontró temprano. Se veía hermosa e incierta. No dijo nada sobre su mensaje. Solo me sostuvo la mirada un segundo más de lo que requiere un abrazo y luego fue a pararse con Ethan, que tenía su brazo alrededor de ella como un hombre que había ganado. La cena vino y se fue. Luego mi padre golpeó su copa con un tenedor, como hacen los padres, y se levantó para decir unas palabras sobre su hijo, sobre la familia, sobre lo orgulloso que estaba. Habló de lealtad. Realmente usó esa palabra. Luego se volvió hacia mí y con un pequeño gesto magnánimo, dijo, y ahora nuestra talentosa Sofía ha preparado algo especial. Sof, adelante, ponlo. Presioné play. La parte cálida se reprodujo primero, exactamente como se prometió. Ethan bebé, Ethan de graduación. El montaje. La sala se volvió suave y sentimental. La madre de Jessica se secó los ojos. Mi madre sonreía radiante. Ethan levantó su copa hacia sí mismo y luego la música se desvaneció y la pantalla se volvió negra por un segundo y apareció un texto blanco sobre el negro. 6 de marzo, 7:58 de la tarde, 2 horas antes del incendio. Primero se reprodujo la grabación del edificio. La figura en la puerta principal, introduciendo el código, subiendo las escaleras, bajando por el pasillo con la bolsa de lona. Luego el clip de Hank, más cerca. La misma forma de caminar. La sala se quedó en silencio por partes, como lo hace una sala cuando la gente deja de entender lo que está viendo y empieza a sentirlo. Ethan se rió una vez. Fue la risa de un hombre que todavía está seguro de que puede salir de esto hablando. ¿Qué es esto? Dijo, todavía sonriendo. Sof, ¿qué es esto? ¿Algún tipo de broma? No le respondí. Dejé que la presentación de diapositivas respondiera. La pantalla cortó a mi propio clip del timbre, y esta vez no había sombra.
Estaba la cara de Ethan, levantada hacia el timbre, luego hacia abajo. Ethan con mi chaqueta de campo de lona. Ethan sosteniendo una llave con una pequeña etiqueta de latón, mi nombre grabado en ella, moviendo la cerradura exactamente como hay que moverla, y entrando. 80 personas miraron al hombre del montaje de fotos y luego al hombre que estaba de pie junto a la mesa principal y entendieron que eran el mismo hombre. Nadie se movió. Una mujer cerca del frente, una de las tías de Jessica, creo, se tapó la boca con la mano. Alguien dejó un vaso con demasiada fuerza. En la mesa familiar, la sonrisa de mi madre todavía estaba en su rostro, pero había dejado de tener significado. Como una luz que se queda encendida en una casa después de que todos se han ido. La sonrisa de Ethan se deshizo. Ese podría ser cualquiera, dijo demasiado alto. Esa grabación es. Podrías haberla falsificado. Es fotógrafa, por el amor de Dios. Se dedica a esto. Ha estado inestable. Todo el mundo sabe que ha estado. Esa es tu chaqueta, Ethan, la voz de Jessica, tranquila, desde unos metros de distancia. Estaba mirando la pantalla. Esa es la chaqueta que llevaste a casa de mi hermana. Se volvió hacia ella y lo vi cometer el error de intentar la historia familiar con la única persona en la habitación que acababa de reconocer la manga de su propio abrigo. Jessica, está mintiendo. Ha estado tratando de arruinar todo esto. La marca de tiempo, dijo la voz de un hombre desde el fondo. Uno de mis tíos, entrecerrando los ojos hacia la pantalla. Dice 2 horas antes. ¿Antes de qué? Nadie le respondió. No tenían por qué. Todos en esa sala ya habían oído la historia del incendio y la hija descuidada y el calefactor. Y aquí estaba la hija descuidada, de pie, muy quieta, junto al proyector. Y aquí había un reloj en la pared detrás de su hijo que decía que había estado dentro de su apartamento 2 horas antes de que se incendiara con una llave que tenía su nombre grabado en la etiqueta. Eso no es nuestro problema, dijo mi madre. Se lo dijo a la sala. Se levantó, agarrando su servilleta, y lo dijo antes de poder evitarlo. Las mismas 6 palabras que me había dicho por teléfono la noche en que mi vida se quemó. Y esta vez, todos oyeron la puerta contra la que se estaba apoyando. 80 personas oyeron a una madre mirar la prueba de que su hijo había entrado en el apartamento de su hija antes de que se incendiara y reaccionar instintivamente con un no es nuestro problema. El silencio después de eso fue total. Y luego mi padre habló, no a mí, a Ethan. Su voz era baja y se quebró a la mitad. Carol puso una mano en el brazo de mi madre y ella se cayó. Miró a su hijo durante un largo momento y algo en su rostro cedió. Algún muro de carga que había sostenido toda la casa durante 30 años. Es nuestro hijo, dijo, casi para sí mismo. Luego, más fuerte, a Ethan. ¿Basta? Basta, hijo. 2 palabras. Pero vi que le costaron todo. Mi padre, que había pasado toda mi vida diciéndome que lo resolviera yo misma, no podía encontrar la manera de seguir sosteniendo esta mentira en particular en esta habitación en particular con esta evidencia en particular en la pantalla detrás de su hijo. Ya no estaba defendiendo a Ethan. Le estaba pidiendo que parara, que dejara de mentir, que dejara de empeorar las cosas, que dejara de hacer que todos lo vieran hacerlo. Se sentó pesadamente y se cubrió la cara con la mano y fue, por primera vez que yo recordara, un anciano que se había quedado sin formas de hacer que sus hijos fueran responsabilidad de otros. Lo miré y sentí algo que no había planeado. No perdón, algo más tranquilo y triste que eso. Él había sabido, quizás no todo, quizás no la lata de líquido para encender en el balcón, pero lo suficiente. Había sabido lo suficiente como para que le dieran la palabra calefactor y me la repitiera antes de que las cenizas se enfriaran, y había pasado cada día desde entonces sosteniendo una puerta cerrada con su hijo en el lado equivocado. Y ahora, frente a todos, finalmente había soltado la manija. Jessica se levantó. Estaba muy pálida y muy firme. Miró a Ethan y luego miró la pantalla y luego dijo lo que había estado llevando dentro desde la noche anterior, frente a todos. El pago inicial, dijo. Los 54.000. Es su dinero, ¿verdad? Nunca fue dinero de tus padres. Ethan extendió la mano hacia ella. Ella dio un paso atrás.
No dije mucho. Quiero que sepan que esta es la parte donde, en la versión que ellos esperaban, finalmente habría gritado, finalmente habría enumerado cada dólar, finalmente les habría hecho sentir una fracción de lo que yo había sentido. No lo hice. No quedaba nada que probar. Ya había dicho todo lo que tenía que decir en una pantalla, con sus propios pasos. Apagué el proyector. La pantalla se volvió blanca, luego oscura. Saqué mi unidad USB y la guardé en mi bolsillo. Todo lo que acaban de ver ya está en manos de la investigadora de incendios, dije a la sala en voz baja. No les pido a ninguno de ustedes que hagan nada al respecto. Solo pensé que merecían verlo igual que yo. Ethan lo intentó una vez más. Buscó un aliado y no encontró ninguno. Y vi el momento específico en que lo entendió. Luego hizo lo único que le quedaba por hacer. ¿Se fue? Salió rápido a lo largo de esa larga sala y por la puerta, pasando junto a todas las personas que habían brindado por él una hora antes. Y cada uno de ellos lo vio irse. Su cadera caía, su pie derecho giraba hacia afuera. Durante toda mi vida, fui la única que conocía esa forma de caminar. Mientras cruzaba esa sala por última vez, todos en ella también la aprendieron. Mi madre me agarró del brazo cuando pasé a su lado. Es algo que hace. Me agarra para estabilizarse físicamente. De la misma manera en que se ha apoyado en mí toda su vida. Sus dedos se cerraron en mi manga. Por primera vez que recuerdo, no dejé que se apoyara en mí. Suavemente retiré mi brazo y seguí caminando, y salí al estacionamiento, que es donde todo esto había comenzado en una noche diferente, en el humo. Las consecuencias llegaron lentamente, como lo hacen las consecuencias reales. No hubo un arresto dramático en la fiesta. Ni esposas junto a la mesa de postres. No es así como funciona, y no lo habría querido si lo fuera. Lo que sucedió fue más silencioso, al final, más pesado. La oficina de la detective Roberts y el jefe de bomberos se hicieron cargo del caso a partir de ahí. El acelerante, las grabaciones, la llave. Todo sumaba algo con lo que un detective podía trabajar, y trabajaron con ello. Mi seguro de inquilino, que la historia de la hija descuidada de mi familia había estado amenazando silenciosamente, reabrió mi reclamación por completo una vez que la investigación pasó de accidente a incendio provocado. Porque una víctima de un crimen es algo muy diferente a una mujer que dejó un calefactor encendido. Finalmente me indemnizaron por la propiedad. El equipo, los discos duros, incluso la boda de los Johnson. También había hecho una copia de seguridad de esas imágenes en la nube, gracias a Dios, y las entregué con solo 4 días de retraso con una disculpa que la novia aceptó amablemente. La boda de Ethan y Jessica, no sucedió. Jessica me llamó 2 días después de la fiesta. Casi no contesté porque asumí que sería ira y no la habría culpado por ello. No lo fue. No dejo de pensar en esa chaqueta, dijo. Eso fue lo que me impactó. Ni siquiera el incendio, la chaqueta. La usó en el baby shower de mi hermana y me dijo que su hermana se la había dado porque nunca la usaba. Una pequeña risa cansada. Dice la verdad de lado. Incluso las cosas pequeñas. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Lo siento, dije. No quería hacerlo de esa manera. Simplemente no sabía de qué otra forma asegurarme de que lo vieras antes. Antes de darle el resto de mi vida. Estuvo en silencio por un segundo. No lo sientas. Prefiero enterarme por una presentación de diapositivas que por un abogado. Me dio las gracias, lo cual le dije que no era necesario. Volvió a vivir con sus padres y lo último que supe es que estaba bien, lo cual es más que bien, considerando todo. Mi madre llamó 9 veces en la semana siguiente. Dejé que sonara, no por crueldad, sino por un tipo de cansancio que finalmente se había ganado el derecho a descansar. Finalmente, dejó un mensaje que era mitad disculpa y mitad acusación, como siempre eran sus disculpas. Siento que las cosas se hayan ido tanto de las manos. Pero tienes que entender, Ethan estaba en un lugar muy oscuro, y tú siempre has sido la fuerte. Nunca nos preocupamos por ti. Nunca nos preocupamos por ti. Lo dijo como si fuera amor. Finalmente lo escuché como una confesión.
Volví a su casa una vez más antes de irme. No para reconciliarme, sino para cerrar un círculo. Puse la llave de repuesto de mis padres, la de su casa que había llevado en mi propio llavero durante años, de vuelta en el pequeño perchero de latón junto a la puerta, en un gancho vacío. Y miré el gancho que todavía decía Sof, el que había sostenido la llave que usó mi hermano. Y finalmente entendí lo que ese perchero siempre había sido. No era un lugar para llaves. Era un registro de a quien creía mi familia que tenía acceso, a la vida de quien podían entrar, cuya puerta nunca consideraron cerrada para ellos. Dejé su llave y me llevé mi nombre conmigo. Entendí el motivo de mi hermano al final. Quiero decir eso porque creo que es importante. Se estaba ahogando. $70.000 es un ahogamiento real. Y yo era la balsa que se alejaba remando. Y en su pánico, hizo algo monstruoso y estúpido. Creo que solo a medias intencionado. Vino a tomar lo que pudiera llevar y a asegurarse de que no pudiera irme. Y el fuego se le fue de las manos, como todo en su vida se le iba de las manos. Puedo entender todo eso. Incluso puedo sentir un atisbo de piedad por ello. Pero entender no es lo mismo que perdonar. Y la piedad no es lo mismo que una llave. Puedo sostener lo que le pasó con la mano abierta y aún así mantener mi puerta cerrada con llave. Eso no es venganza. Es solo ser, finalmente, una adulta que decide quién entra. Durante un tiempo, cargué con una culpa que no me había ganado. Me quedaba despierta en el motel y pensaba, si hubiera seguido pagando, seguido diciendo que sí, seguido siendo la cuenta que ellos gestionaban, nada de esto habría sucedido. Mi apartamento seguiría en pie. Ethan seguiría siendo adorado. Todos seguirían cómodos. Me llevó más tiempo del que me gustaría admitir ver ese pensamiento por lo que era, la última cosa que me habían enseñado, funcionando por su cuenta sin que ellos estuvieran siquiera en la habitación. La creencia de que la paz de la familia era mi trabajo y su colapso era mi culpa, y el precio de la comodidad de todos era mío para pagarlo para siempre en incrementos de $20. Dejé esa culpa a un lado finalmente. No era mía. Tenía mi nombre grabado en ella, pero nunca fue mía. Conduje a Denver la primera semana de mayo en una camioneta que pagué con mis propios $54.000, que siguieron siendo míos. Si hay alguien en tu vida que solo llama cuando su tanque está vacío, alguien que tiene una llave de tu puerta principal que no estás seguro de haberle dado alguna vez, podría valer la pena preguntarse si se la diste o si simplemente la tomó mientras estabas siendo útil. Eso es todo lo que diré al respecto. El resto me lo guardo para mí. Liam me recibió en el nuevo apartamento con el tipo de café equivocado y el tipo de silencio adecuado. Luego me dejó sola en él por un minuto porque entendió que lo necesitaba, y caminé sola por las habitaciones vacías. El lugar estaba desnudo. Mis pasos resonaban en los suelos de madera como lo hacen los pasos en una habitación que aún no ha sido habitada. Durante 33 años, conocí una forma de caminar porque pertenecía a alguien que me quitaba cosas. La habría reconocido en la oscuridad, desde el otro lado de la calle, en cualquier lugar. De pie en ese apartamento vacío, los únicos pasos que reconocí fueron los míos, y estaban entrando. Dejé mis llaves en el mostrador, solo las mías. Y por primera vez en mi vida, nadie más tenía una copia.